A pesar de no haberse formado en las categorías inferiores de los Pumas del UNAM, el exfutbolista mexicano Ismael Iñiguez siente los colores azul y oro dentro de él, pues no solo logró ser campeón de Liga MX en 3 ocasiones con el cuadro universitario, sino que también formó parte de aquella legendaria escuadra que consiguió el primer bicampeonato del fútbol mexicano en torneos cortos. En la estadística, el primero que consigue algo que no se había conseguido es el más sobresaliente, porque es el que rompió o el que consiguió algo más allá de lo normal y natural de la estadística, lo que nos dice. Sí, maravillado por ser el primer bicampeón y muy valorado no solo por la afición de Pumas, por el fútbol mexicano, por diferentes aficionados, por esa época donde Pumas creo que conseguimos acrecentar mucho el número de aficionados por la manera de juego, por la esencia de Hugo, por las formas, porque un equipo que a donde se parara jugaba y proponía. Creo que fue un fútbol muy, muy alegre, dinámico y atrevido a la vez. Entonces siento que el conseguir por primera vez en torneos cortos un bicampeonato ya es un logro hasta ese momento nunca antes conseguido. Especial y ser parte de esa historia, pues qué hermoso es estar con esas letras marcado de bicampeón y a la par el reconocimiento de mucha de la afición que no era ni de Pumas, el que te aplaudieran, el que te reconocieran, oye, yo no le voy a Pumas, pero qué chingón y felicidades. Fue una época padrísima donde suceden cosas y detalles, sobre todo en estos gestos de muchos aficionados de otros equipos que no te imaginabas y te reconocían el logro que habías hecho. En su momento un sueño, como algo increíble, algo que no te cae el 20 porque no se había conseguido en los torneos cortos y que nos toque a nosotros después de venir de un campeonato con una inercia ganadora, porque se es campeón de campeones, se le gana al Madrid y empezar un torneo malo. Híjole, fue complicado ese torneo, pero hubo mucho trabajo mental, mucho trabajo físico, trabajo de cancha y logramos reponernos y que al final nos alcanza para calificar y luchar nuevamente por ese título que tanto ya estando ahí queríamos y estábamos muy contagiados. Fue un trabajo muy completo de todo el grupo, director técnico, jugadores que somos los de cancha, pero a la par directivos. Elías Ayub hizo un grupo increíble de trabajo donde incluso hizo mucha sinergia con los cabezas de las porras. Y los invitaba a asados y los invitaba a entrenamientos y se hacían muchas dinámicas de convivencia donde todos hacíamos fuerte el grupo, sumábamos de donde nos tocara y eso fue padrísimo, esa sinergia que se sentía de buena vibra, de vamos a darle y vamos a conseguir y sobre todo la gran confianza que nos transmitía a nosotros Hugo en el día a día. Y a la par cuando venía y estaba y muy cercano y muy frecuente Arturo con nosotros, también la convivencia y esa confianza que él tenía en todos nosotros, pero a la vez un grupo de jugadores que logramos encontrar en el día a día una convivencia sana, un fin común por el cual todos queríamos y eso se notó desde el inicio de ese torneo. A mitad de ese torneo del 2004, el primer campeonato, el equipo agarró una rachita y sobre todo que jugara quien jugara, el equipo no cambiaba, era un mismo equipo y a todos nos tocó aportar para que pudiéramos lograr el campeonato. Te hablo en mi experiencia, sí, en lo que me toca a mí. Yo estoy en Morelia, ya estoy de vacaciones y me dicen, oye, ¿te quiere Pumas? Y yo al ver que estaba Hugo dije, y de Morelia a Pumas, ir a un equipo grande, pero en mi pensamiento llegó, pues está Hugo Sánchez ahí, claro, sí me voy.
Y ese fue lo que no me hizo ni dudarlo ni pensarlo un poquito. Fue voy y estoy cerca de Hugo y lo conozco y trabajo y le aprendo. Ese fue mi inicio para yo llegar acá y una parte importante de yo no dudar en venir, ¿no? Entonces, ya estando acá, el tenerlo en el día a día, el aprender la mentalidad que él siempre tuvo, porque fue constante el estarnos mencionando la mentalidad y nosotros podemos, y como mexicanos somos chingones, y yo ya lo conseguí, y ya sé de qué les hablo, y tener a ese ejemplo enfrente en el día a día, que hasta se metía en el remate a gol y nos dejaba con el ojo cuadrado todavía porque hacía muchos goles en el centro remate y en tiro a gol y todo. Entonces, verlo también en esa interacción con nosotros y en esa exigencia, por supuesto que correspondíamos a lo que él nos decía, nos aconsejaba y lo que nos pedía en la cancha. Un gran ejemplo siempre y un gran motivador que tuvo confianza en nosotros y sobre todo que también en su momento y apoyado por la directiva, por Arturo, nos consentían mucho. Nos consentían en cuanto a buscar un buen horario de viaje, si era de visita, buenos hoteles, buenos restaurantes para comer. Nos consentían en esos aspectos y el equipo correspondía de buena manera. Eso es lo que transmitían el día a día. Eso es lo que siempre insistió. Ustedes son jugadores de la elite, están en primera división, créanlo, son igual que los que juegan en Europa y los mejores del mundo, son igual que ustedes, tienen dos piernas, tienen, ya sabes, estos ejemplos son fenómenos, pues juegan fútbol y son igual que ustedes, no pasa nada, créanselo, somos chingones y yo ya pude, ya lo demostré y ustedes y el mexicano podemos. Sí. Y te digo, siempre nos trató como, nos consentía, pero con esa idea de ustedes son jugadores elite, juguemos, compórtense como tales y yo correspondo a eso, ¿no? Entonces fue recíproco, de las dos partes nos hizo sentir importantes y a la par le regresamos con gran esfuerzo y mucha confianza en lo que él trabajó, con lo que a cada quien nos tocó aportar en cancha para conseguir los resultados. Sí, y creo que es de los principales responsables de esa gran época que me tocó vivir a mí en el club. Si tienes un encargado de proyecto, de grupo, una cabeza que es consciente que como empresa al club lo saneó en las finanzas, tuvo recursos, los obtuvo de donde haya sido, pero de buena manera, por ser un gran económico, por ser un gran empresario, supo manejar al club como empresa y al tener recursos para poder tener la operación que él deseaba, porque te puedo decir, mantuvo a Leandro, que Leandro tenía ofertas para irse y la oferta de Arturo fue, no te vayas, yo te pago lo que te quieren pagar y te quedas. No sé, ejemplos así, ¿no? O de algún otro jugador que también le llegaba otra oferta y no, está bien, quédate. Entonces tenía el recurso para poderlos mantener en el equipo y mantener una base importante. Entonces, por supuesto que es el principal, uno de los principales entre él y Hugo, porque fueron las cabezas, ¿no? Uno desde la operación y dirección de la empresa y otro el director del equipo, el que nos llevó a conseguir y a trabajar en el día a día para lograr lo que llegamos a lograr, valga la redundancia, entre el campeonato y bicampeonato. Entonces es un conjunto, pero Arturo creo que es el más importante por el tema económico, que pudo mantener la base, porque creó una sinergia increíble entre todas las partes de la empresa, más hasta externos, porque las porras son externos, pero traía a la gente importante de cada porra y los hacía ser partícipes del equipo y convivían con nosotros y había una dinámica muy padre también con todas esas cabezas y
bueno, hasta con el equipo americano hacíamos tochito y jugábamos o cascaritas y fue padrísimo toda la sinergia que provocó Arturo, y como gran grupo deportivo y de empresa, y como empresa tuvimos un éxito increíble. Híjole, el inicio de ese torneo, del segundo torneo del año, que no fue nada fácil, nos costó mucho, no sé, la suma de a lo mejor varias situaciones, puede ser, entre pues, el viaje a Madrid, el ganarle, el llegar y ya como que relájate ya un poquito, y el retomar el ritmo en el torneo, híjole, fue complicadísimo. Fue unas primeras fechas que se sufrieron de una manera terrible, donde por más que queríamos y buscábamos la fórmula y la manera, no conseguíamos los resultados deseados. Nos costó muchísimo, que si recuerdas entramos de noveno por un tema ahí de los grupos, y que había diferencias, y aunque teníamos un equipo un punto más arriba que nosotros o diferencia de goles, no sé, nos toca entrar a nosotros. Y entramos pues, de rebote, por decirlo de cierta manera, pero ya estando ahí, la motivación fue increíble, vamos de nuevo, y Hugo haciendo labor todo el tiempo. Aún en la mala racha, Hugo siguió y siguió y siguió y siguió, y Arturo y todos nosotros como jugadores, pues va y metemos y trabajamos físico y trabajamos, y va, que a la par al final del torneo para calificar nos alcanzó de rebote. No lo esperábamos así, no lo queríamos así, nos toca, y ya de ahí, y lo sabemos en nuestro fútbol, en liguilla es otra historia, y con la motivación que llegamos nosotros, fue increíble la inercia que ya se presentó ahí al final de torneo, y sobre todo en la liguilla fue increíble. Generalmente es muy buen trabajo y gestión del entrenador y su cuerpo técnico. Y en la experiencia que a mí me toca, Hugo, salimos campeones, y desde el minuto 1 nos empezó a exigir y a meter en la cabeza, y vamos por el bicampeonato, y vamos. Se consigue el bicampeonato, y él pensaba en un tercero, por supuesto. Sí, y él siguió trabajando siempre así. Para ese equipo del que hablamos, Pumas bicampeón, ¿cómo lo mantuvimos? Fue trabajo mental, y en el día a día, de confianza, de trabajo en cancha y trabajo físico, y salidas al ajusco, y vamos y trabajamos para sentirnos fuertes, para obtener confianza de nuevo y pelear ese bicampeonato. Pero fue trabajo mental muy bien guiado y siempre enfocado del cuerpo técnico. Cabeza Hugo, y a la par su cuerpo técnico, y bien apoyado, y con toda la confianza que tenía Arturo Elías Ayub en nosotros, en Hugo, y en el trabajo que se venía haciendo. Arturo también estuvo siempre al pie y apoyándonos, y exigiendo y creyendo en nosotros, en que ya lo habíamos conseguido una vez, se puede conseguir de nuevo. Fue trabajo mucho mental, y a la par la disposición como jugadores del trabajo físico, y de seguir y no bajar los brazos.